comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis. De la mañana con 4 minutos, 9:04. Tenemos 6 grados de temperatura en la ciudad de Punta Arenas a esta hora. Está mayormente soleado, sobre todo el casco central a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de lenguaje, de PSU, de profesores, de estudiantes, de lo que se ha anunciado en el día de ayer, porque este año 2020 es el último año que se va a hacer la PSU similar más o menos a lo que se ha hecho, y el 2021 ya cambia el formato. Está con nosotros don Walter Foglia, profesor de lenguaje. ¿Cómo está, Walter? Buen día. Sí, muy buen día, Mauricio. Sí, profesor de matemática, para hablar de lo que se viene. Porque Roberto Vázquez, que es nuestro otro invitado, profesor de lenguaje. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Lo estuve viendo y escuchando en el Nacional también durante el verano, así que... Sí, gran en Nacional, sí. Se realizó en nuestra ciudad. Antes del Nacional, yo planteaba la hipótesis de que ¿qué pasa si uno llega después de la primera fase de grupo, después de 3 partidos, y sabe que Barrio Sur ha hecho 5 goles y le han hecho 2 goles? Uh-huh. ¿Cuántos puntos puede tener? Esa simple pregunta es lo que en matemática va a marcar la diferencia en adelante con lo que son los contenidos duros y contenidos que hasta este año aún se van a mantener en la prueba PSU, que se llamaba hasta ayer, ¿no? Uh-huh. Hoy se llama prueba de transición. Prueba de transición. Todavía no tiene nombre. Va a tener nombre el 2021, parece, ¿no, Roberto? Claro. Pero en realidad yo creo que este fue un nombre que le colocaron como para explicar, no sé si en realidad es como la transición de ellos de una prueba a otra, o la transición de los chicos a la universidad. Ya. Como que entra... Es bien ambiguo el nombre de transición. Sí, bueno, transición durante el 2020 va a ser, claro. Porque dijeron que van a poner nombre durante el año, sí, bueno, a partir del próximo año. Hablaron en algún momento como de prueba de competencias. Prueba de competencias, exactamente. Sí. ¿Y qué cambia? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la gente? ¿Qué es lo que se viene, no? Ayer mi hijo, el menor que está en segundo medio, decía, ¿y ahora qué es? ¿Cómo es? Bueno, hay que esperar, hay que esperar porque esto está recién en proceso, y seguramente va a ser un, entre comillas, experimento lo que vamos a ver de aquí al próximo año, ¿no? Claro, de hecho estas son pruebas de que se han venido experimentando ya desde hace años atrás, que desde que estaba la inquietud de que debiesen existir algunos cambios en este tipo de pruebas. Uh-huh. Y ahora como que recién van a hacer yo creo que es como la experimentación oficial igual, porque tampoco saben si es que oficialmente van a quedar tal como lo apliquen están este anunciando, año, ¿no? Sí, ya. ¿Qué es lo que falta para hacer esta selección para entrar a la universidad? Porque se está pidiendo que haya un cambio hace muchos años. Esta cuestión no partió hace algunos meses, ni el 18 de octubre, ni hace un año, pues, Walter. Esta cuestión se está pidiendo hace muchos años. Sí, yo recuerdo haber estado en un conversatorio en la UMAC el 2018. Ya. Con un poco eran 2 temas, ¿no? La defensa de la educación pública por un lado, y en una segunda parte el análisis de la PSU. Ya. Y yo sostengo, en base a lo que he ido recopilando de algunos estudiosos de la educación, ¿qué es lo que falta? Me preguntas tú. Yo creo que falta una voluntad también del Estado de ampliar los cupos y ampliar las posibilidades en las universidades estatales, porque cuando un chico no tiene la posibilidad en la universidad estatal, ¿dónde va?
a un instituto o a una universidad privada. Si es que tiene las lucas. Exactamente. O si esta universidad privada está aprovechando el derecho que tienen todos los estudiantes y estudia gratis en una universidad privada que ni siquiera le exige PSU. Entonces, es una trampa bastante grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no nosotros. ¿Qué sería lo ideal? Que en las carreras pueda ingresar más alumnos y que dentro de la universidad exista también una selección natural, porque bajo diferentes medios de ingreso, vamos ya a hablar de lo que cambia y no cambia de la PSU, pero existen ingresos diferentes a la PSU, ya existen la beca indígena, los cupos, por ejemplo, PASE, el ETAPE que tiene la Universidad de Magallanes. ¿Cómo? ETAPE que tiene la Universidad de Magallanes. Sí, exacto, también los propedéuticos, que de todos esos, el que mejor resultado ha dado a nivel nacional es el propedéutico, Ya. que es una preparación en tercero y cuarto para alumnos para que ingresen a las carreras. O sea, es una preparación, es una nivelación efectiva para Como que un ingresen. bachillerato, una cosa Claro, así, pero ¿no? estando en el colegio. Eso es. Estando en el colegio. Y es el pase es un montón de plata para que muy pocos alumnos realmente sigan en la universidad. Ya llevamos, creo que 5 años con el programa PASE. Algunos alumnos han estado menos de un mes, y después ya dejan de asistir. Entonces, no estoy criticando el programa, estoy viendo que no es efectivo. El ingreso es efectivo, pero La permanencia no, la pues, permanencia es la que no es efectiva, porque es un programa de acompañamiento. ¿Y dónde ha fallado? No estoy hablando solamente de la UMAR, a nivel nacional. El acompañamiento al alumno ha fallado. Es más, en la Universidad de Chile hay alumnos seleccionados por PASE que ni siquiera van a matricularse. Qué increíble. Es increíble. Como se tiene la oportunidad, de repente uno deben estar mirando algunos que no tienen la opción de estudiar y decir, vaya, ¿cómo accedo yo a eso? ¿Qué es lo que vamos a ver distinto, o los chicos y chicas que den esta prueba de transición a fines de este año van a ver distinto a lo que vieron los que la dieron hace algunos meses? O hace un mes aproximadamente. A ver, yo entiendo la lógica de los cambios de la prueba de la PSU, por lo menos de lenguaje, en base a que con el pasar de los tiempos se han dado cuenta de que el contenido cada vez tiene menos importancia, el concepto, y es entendible porque hoy día todo lo que yo quiera buscar de contenido lo tengo acá en el celular. Sí. Entonces para el alumno ya es inútil la memorización de cierto modo, sino que tiene que ser capaz de tener ciertas habilidades y ciertas estrategias que le permitan a él jugar y entender esa información. Entonces lo que apunta hoy en día a la prueba, bueno, que esto en realidad parte del 2015, cuando en el 2015 los cambios el primer cambio que tuvo la PSU de lenguaje fue que sacaron los contenidos, Sí. que extrañamente eran las preguntas más fáciles para los alumnos porque eran mayoritariamente lo que era o no era, era lo menos interpretativo. Igual se entiende porque en ese mismo año 2015 también cambiaron los ejes que tenían los programas de estudio y que también desplazaron el foco desde los contenidos hacia el desarrollo de habilidades y estrategias. Aún así, la prueba, al tener incorporado ítems como conectores y planes de reacción, que se supone que esos son dos ítems donde al alumno se le evalúa en primer lugar la capacidad de poner un conector para que la oración tenga un sentido, y el otro, el plan de reacción, ordenar ciertas oraciones de acuerdo a un ordenamiento lógico, que se supone que eso reemplazaría la estructuración en un texto. Así es. Pero aún así queda demostrado de que hay personas que pueden responder bien conectores y planes de reacción y no saber redactar. ¿Hay un adiestramiento ahí? Sí, de hecho, Claro. por lo menos lo que yo descubrí en la ejercitación de la prueba era que habían ciertas técnicas para responder eso, sin necesidad de garantizarme de que yo eso lo pueda llevar después a un texto. Ya, perfecto. Por ejemplo, acá justo estaba yo con los matemáticos tenía excelentes resultados para el tema de los ejercicios de planes de reacción, porque Ya. tienen muy bien desarrollado el pensamiento lógico, y eso es pura lógica. Eso es pura lógica. Sí, los conectores. Exacto, Ya. especialmente los planes de reacción. Ya. Pero así como alumnos que yo conocía que les hacía clase y también los preparé para la PSU, yo sabía que ellos no redactaban bien,
pero podían responder bien eso. Entonces tampoco esa parte de la prueba era decidero de lo que efectivamente sabía o no sabía el alumno. Es bien tramposa. Exacto. Sí. Entonces ahora lo que hicieron es que sacaron específicamente esos dos las dos no partes de la prueba. No, la eliminaron. Que eran las primeras 10 preguntas de conector y las segundas que eran 15. Sí. Y se enfocaron solamente a lo que es comprensión lectora. Yo creo que esto, entendiendo de que esa es una base esencial que se necesita en la universidad. Pues el alumno que no entiende un texto va a estar perdido, ya sea en lenguaje, en la prueba, pero después va a estar perdido, leyendo la Constitución si estudia Derecho, leyendo un texto científico, leyendo un paper. Entonces se centraron a lo más esencial, y se supone que en algún momento también se va a incorporar lo que sería la escritura, pero la escritura real, no ordenamiento por partes como se hacía en algún momento. Y creo que se haría, disculpa, que hay una idea de hacerla cercana a octubre, noviembre. Claro, ni siquiera varias veces, varias etapas, sí. Por lo menos 3 veces estaban hablando de hacer en 3 ocasiones la... Lo que pasa es que igual hay que entender de que la cantidad de gente que van a necesitar para corregir eso. Yo en algún momento en la Universidad de Magallanes, que es donde trabajo, hicimos una especie como de definición de los prototipos de alumnos que nos estaban llegando, y nosotros aplicamos unas pruebas de escritura, donde se les colocaba una foto. Justamente fue el año del incendio de las Torres del Paine, y le hacíamos al alumno como que redacte una noticia con respecto a eso. Ya. Y ahí nosotros veíamos, pero nosotros yo creo que éramos como 25 personas revisando esos textos que eran de todos los alumnos de primer año. ¿Cómo revisas de esos textos de todos los... ¿Cómo objetivizas, no? También porque, por ejemplo, yo igual hablaba con alguien que revisaba los mismos textos y yo le decía, para mí eso no está malo y para él sí, y ahí entra toda la mediación. Claro, cuando entra lo subjetivo en una revisión, ahí se vuelve más complejo todavía. Se espera que tanto el 2020 como el 2021 se aplique esta prueba de transición para ambas materias, competencias lectoras y competencias matemáticas. Esas son las dos, ¿no? El test se llamará prueba de acceso, que estará dividida entre competencias lectoras y competencias matemáticas, que contarán con 65 preguntas y que integra contenidos de séptimo básico a segundo medio. El control del lenguaje tendrá 65 preguntas que no integrarán los planes de redacción y los conectores, como nos decía Roberto. En tanto, el de matemática tendrá un contenido actualizado. Además, en cuanto a los cambios de postulación, se reduce la ponderación mínima a un 30% con el fin de ampliar flexibilidad tanto en el NEM como en el ranking. Es fundamental el NEM, sea con esto, sea con la PSU, sea con la transición, sea con lo que sea, ¿no? Es fundamental el NEM, eso lo tienen que tener claro, chicos, o no están así igual. Yo creo que ya hace tiempo la tienen claro, y de hecho varios jóvenes que, por ejemplo, esto fue accidental, pero que no dieron la prueba de historia, pero sí necesitaban la prueba de historia. Utilizaron el NEM o el ranking o la mejor prueba. Claro, pero muchos de ellos era el NEM, tenía como mejor puntaje el NEM o el ranking, incluso muchos de ellos 850. Entonces, que tenías que tener puntaje nacional para tener 850. En lo de matemática primero hay que tener cuidado con la interpretación de la información, porque habla de un cambio progresivo, teniendo en cuenta, incluso lo dice textual en una parte, teniendo en cuenta los que ya se han preparado para la PSU. Entonces, cuando nos hablan de que los contenidos van a ser desde séptimo a segundo medio, no es para este año, porque cuando creo que te envié el documento, pero sí, las personas pueden bajar en DEMRE, ¿cierto? Busquen la página y ahí van a buscar los contenidos, información sobre estas pruebas de transición. Los contenidos que aparecen en los 4 ejes son exactamente los mismos, y además, o sea, para ser más concreto, en datos y azar, que ahora se va a llamar probabilidad y estadística, que la diferencia es ninguna. ¿Dónde está la diferencia? Que en segundo medio o hasta segundo medio uno llega hasta probabilidad combinatoria, función de probabilidad, pero no hay un estudio de la función binomial ni de la función o probabilidad distribución normal, que para muchos es un dibujito que aparece en la primera página, que es la curva normal, y que dicen muchos alumnos que yo preparo para la PSU, dicen, esto no lo hemos visto. Yo le digo, no, lo van a ver en cuarto. Y cuando termina cuarto medio y estamos en la PSU, tampoco lo han visto.
Y creo que muy pocos colegios en Punta Arenas alcanzan a ver este contenido. Entonces ocurre una paradoja muy grande, porque los ejes en matemáticas son los pilares de matemática para construir aprendizaje y construir habilidades son 4. Uno son los contenidos, y dentro de los contenidos está la operatoria de los contenidos. Es lo único que se hace en el colegio, operatoria. Ya. Cuando tú quieres llevar a resolución de problemas a los alumnos, a los profesores principalmente, y luego a los alumnos, te dicen que no, porque no hay tiempo, porque tienen que ver los contenidos. Pero no sé si me estás entendiendo. Sí, sí, claro. ¿Ya? Esta resolución de problemas tiene que llevarte además a descubrir patrones. Entonces, patrones no, porque tienes que ver contenido, nuevamente. Tienes que tener la capacidad de reflexionar ante, por ejemplo, ver cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta. Ya. Y entonces ahí tú tenías que reflexionar respecto a diferentes, más que algoritmos, a análisis, ¿no? Llegar a ese nivel. Pero si nos quedamos solamente con el contenido y que además no alcanzamos a ver los contenidos, ¿cierto? Porque entendemos que hay colegios donde lo primordial es contener al alumno, hacer que el alumno no falte, que muchas veces el alumno que llega atrasado tampoco está en clases, hay un montón de variables, pero creo que la confusión que comienza mucho antes de la enseñanza media está en que no se ven la mesa queda coja, es más que coja, queda no se puede parar porque tiene una sola pata, que son los contenidos, y la PSU hasta este momento, ¿qué es lo que medía? Contenido. Entonces, así seleccionaba a través del conocimiento, claro, del contenido. Y si los colegios no te entregan el contenido, también obligas a los chicos y a las chicas a que sí o sí tienen que hacer preuniversitario para poder agarrar todo el contenido que le podrían preguntar en la prueba. ¿Qué tiene que preguntarse en una prueba para que alguien entre a la universidad? Justamente eso es lo que hace que la PSU sea una prueba segregadora, porque entendemos que los contenidos, como por diferentes variables, como dice acá el colega, en un colegio se pueden pasar completamente, o idealmente sería la realidad de todo, pero lamentablemente... ¿De qué depende eso, Roberto? Que se pase todo un contenido de un profesor, de no, es que son muchas variables. Ahora, de la cantidad de alumnos que tengo en una sala. Una puede ser esa, pero por ejemplo, como decía recién acá, en mi caso, por ejemplo, si yo veo que tengo la mitad del curso, no sé, poniendo un caso extremo, tengo un colegio X, posible vulnerabilidad, me mataron a un alumno. Yo no puedo llegar a pasar un contenido. No, tengo que preocuparme de otras cosas de ese grupo, exacto, ¿no? Sí. Y me voy a despreocupar completamente si estoy cumpliendo con el programa o no, porque estoy cumpliendo con mi labor pedagógica más natural, que es entender al ser humano. Entonces eso también posiblemente después me va a llevar a un fracaso, porque va a decir que yo no pasé todo el contenido, y eso después se va a ver reflejado en diferentes resultados, y por eso podemos decir que tenemos un montón de variables por los cuales los contenidos se pueden pasar o no. Entiendo. Entonces, como el parche que se está poniendo acá es, bueno, no evaluemos el contenido, porque de hecho el contenido es lo que vuelve segregador a la prueba. En ese sentido, yo tengo la idea de que, desde mi punto de vista, la PSU no es la que discrimina. El sistema educacional es el que está discriminando completamente. La PSU, antes de llegar a la PSU. La PSU, como toda prueba, es un mecanismo de evaluación. ¿Qué es lo que nos da un mecanismo de evaluación? Nos demuestra ciertas realidades, y en el fondo lo único que está evidenciando la PSU es una realidad trágica y que está segregada, pero desde la realidad más profunda. La PSU solamente nos evidencia lo que ya vemos, en ese sentido. Entonces nosotros podemos entender que colegios, no sé, pues colegios privados con poquitos alumnos puedan pasar muy bien los contenidos y después obviamente les vaya muy bien, así como colegios muy grandes que tenemos 45 alumnos, donde posiblemente no tenemos la cantidad de recursos, no tenemos de repente, no sé, pues, la motivación, porque de repente igual también hay que entender de que los colegios que tienen menos, no sé, pues, orientaciones pueden carecer de que tienen que de repente dedicar horas de clases para orientar más a los chicos, mientras que los otros ya saben a lo que van.
tenemos también como variable el tema del capital cultural, que alumnos que ya manejan mucho porque su familia han tenido bagaje cultural, entonces obviamente esos alumnos vienen ya bien encaminados. O sea, es demasiado obvio que la educación no es igual dependiendo del entorno. Yo, por eso el NEM, yo quiero, Mauricio, y lo dije en una discusión a fines del año pasado, o antes de cuando se estaba dando la prueba, que creo que fue este año, creo que el concepto de que la prueba sea la segregadora es un gran error, porque si culpamos a la cicuta y no culpamos a quienes te dieron la cicuta, ¿cierto? O sea, quienes te dan el veneno, estamos exculpando a quienes segregaron la educación. O sea, hay gente muy orgullosa de salir de liceos emblemáticos, incluso por ejemplo, en el Salesiano San José, hace hartos años había no era una casta, ¿no?, como en otros colegios, sino que era una mezcla social natural. Nosotros vivíamos con vecinos con diferentes realidades. Sí. O sea, aquí estamos... Estoy hablando del San José de hace 40 años. Claro, sí, de la edad que yo tengo, ¿no? Sí. Yo tengo mucho más de 40 años en todo caso. No, pero estáis hablando del San José de hace 30, 40 años. Exacto. Que a pesar, ¿cierto?, de que algunos decían que eran los cuicos, no estaban solamente los cuicos. Pero había 5 o 6 colegios en la ciudad, pues no, tampoco era... Claro. Pero era transversal. Pero fíjate que, por ejemplo, yo vivo en el archipiélago de Chiloé y veo en las mañanas, porque algunos papás entienden con muy buenas intenciones que su hijo no tiene que estar en la escuela España. ¿Ya? O en la Pedro Aguirre Cerda. Entonces lo tiene que mandar al otro extremo a Contardi. Al otro extremo de la ciudad. Claro. Imagínate lo que es a las 7:10, 7:15, cuando aún no están los colectivos funcionando o están llenos. Yo vivo en el sector sur y es impresionante, lo hemos dicho acá todas las mañanas, es increíble que los chicos estén a las 7 de la mañana parados en una esquina y que si el colectivo o la micro llega a pasar a esa hora, pasan llenos. Claro. Y si no, y después cuando se suben, la calidad del viaje es paupérrima porque está todo colapsado, es terrible. Además el sector sur está dejado en la mano de Dios absolutamente, Sí, porque por si supuesto. falta que de todo. Punta Arenas todavía es una ciudad chica, imagínate Claro. las otras ciudades donde la realidad es mucho peor. Somos un Me embudo imagino a la desde- gente, a nosotros acá, no sé, posiblemente el tema de las movigadas con el frío, pero imagínate diariamente el metro, el colapso, nadie llega en buenas condiciones. Y si lo planifica. Pero hubo gente de La Pintana que fue a dar la prueba a Las Condes. Sí, po. Algunos decían que eso era la movilidad social. No. Javier dice, me voy al WhatsApp. Hay muchos ahí mensajes en el Facebook, pero en el WhatsApp dice Javier, amigo, un alcance. Lo que dicen los profesores ahí es totalmente acertado en cuanto a los contenidos, pero lo que pasa y lo que se ve, lo que se va a desigualdad en el país es que usted va a un colegio privado y pasaron todos los contenidos que correspondían, pero va a un liceo público y faltó la mitad del contenido. No son los profes porque ellos intentan pasar todo, sino que el sistema de educación está mal distribuido. Yo salí de cuarto el año antepasado y se veía totalmente eso y se viene notando hace muchísimos años. Javier. Ahora Javier, toda la razón, tiene que ver también mucho con las expectativas que tienen los alumnos, porque cuando tu papá, ¿cierto?, decides poner lucas en la educación de tus hijos y los envías a un colegio donde el costo es similar al sueldo mínimo, ¿cierto?, ya existe un compromiso o un contrato casi tácito de que en ese colegio se tienen que hacer las cosas bien. O sea, a ver, perdón, tú hablabas dabas un ejemplo quizá extremo, pero que ocurre. Pero
En otros colegios... Eso que, porque hay plata, se tienen que hacer las cosas bien. Si no hay plata, si se hace bien o mal, da lo mismo. El papá te exige. El papá exige que las cosas se hagan. Pero tienen el mismo derecho a exigirle. Lo que pasa es que de cierto modo pasa a ser el empleador casi directo. Claro, exactamente. Claro. Y por eso que yo decía que tiene que ver con la motivación. Porque si la motivación es que tu hijo solamente salga de cuarto medio, no vaya a hacer nada. No. Ese tema es súper importante. Mientras esté mi hijo en el colegio y no ande en la calle, está bien. Todo bien. O sea, me conformo con eso. Pasamos a ser colegios municipales, en este caso, que además, cierto, han ido teniendo en forma histórica mayor cantidad de horas perdidas, entre comillas. El año pasado estuvimos más de 2 meses en paro. Les digo, estuvimos, aunque yo no estuve en ningún colegio, y ahora tampoco. O sea, a ver, en ese momento es cuando los apoderados se han organizado. Se han organizado tanto para apoyar el paro o para exigir que al menos le den el almuerzo. O sea, fíjate cuáles son las intenciones que tiene un apoderado de un lado y del otro. Nos han convencido, ¿cierto?, de que este fetiche de que mi hijo sea el primero de nuestra familia en ir a la universidad. En ir a la universidad, no de ser profesional. No, en ir a la universidad. Claro. Entonces, porque estamos hablando del ingreso a la universidad. Yo no he encontrado, yo estuve buscando si hay algún país en el mundo en el que los estudiantes ingresen sin una prueba o un bachillerato, como es en Argentina, ¿cierto?, que es lo más cercano, previo a la universidad. Yo me encontraba en vacaciones de invierno del año pasado con un chico relacionado con el fútbol, que cuando estaba en cuarto medio yo le ofrecí de que cualquier cosa, material o algo así, me dijo, no, si yo me voy a estudiar a Argentina. Ah, muy bien. Está estudiando medicina en Argentina. ¿Ya? En La Plata. ¿Ya? Y está con profesores particulares en todos los ramos. Porque tiene que aprobar todo, si no, no entra. Entonces, tienes una prueba de selección de admisión a la universidad. Lo que pasa es que la admisión dura 2 años. Ah, ok, ya. Y si pasa, ya. El bachiller, ¿no? Claro. Ahora, la experiencia en la UBA está en que el 50% de los alumnos no aprueban el 75% de las asignaturas. O sea, ni siquiera el 100%. Sí, entiendo. Entonces, ahora, si en Chile se quiere implementar algo parecido, se tiene que poner mucho más plata en educación. Y hemos visto que en estos 2 años de gobierno, más los 4 anteriores, en lo que menos se ha gastado es en educación. Sí, me tengo que darle error. Bueno, agregando un poquito eso, yo en algún momento hablé con los chicos a los que yo preparaba, bueno, chicos también del colegio, y les decía que yo entendía que la lógica de repente del movimiento estudiantil sea, o la consigna sea, no más PSU, porque en el fondo la PSU es la que les deja en evidencia toda esta segregación, como lo decíamos. Yo les decía que en el fondo la consigna tendría que encaminarse hacia lo que decíamos delante, más cupos en las universidades estatales, o bien más universidades estatales como tal, porque mientras no tengamos esos cupos, lamentablemente va a seguir existiendo una prueba que les diga a los chicos que no, siendo que en realidad yo creo que el único factor determinante que te diga a ti si eres capaz o no es intentarlo. Perfecto. Y nos están matando las posibilidades antes de siquiera intentarlo. Me están retando. 5 segundos. Hola, una consulta. Ayer que esta publicación dice, lamentablemente hay información faltante, aún no dicen si los puntajes de la admisión 2020, los que se entregaron el 24 de febrero, durarán 2 procesos de admisión como antes. ¿Van a servir para el otro año los puntajes? Eso sería diferente, porque en el caso del lenguaje, como ahora son 65 preguntas, no sé si cambiarán su escala, porque la escala está hecha a 80 preguntas, a 75 preguntas, pues. Entonces tienen que modificar eso también. ¿No se sabe si van a servir? Deberían. Deberían, pero no se sabe. Sí, porque hay un compromiso con los alumnos. Ya. Pero ante estos cambios hay que seguir. De hecho,
creo que ayer esta información también tiene que ver con todo lo que los alumnos han estado presionando, ¿no? Pero este cambio no se hace a través por la presión. Esto viene de la Ley de Educación Superior y esto estaba estipulado de que este año iba a ser así. Profesores, Walter Fowler, Roberto Vázquez, un gusto. Lo vamos a volver a invitar para que sigamos hablando de educación, pues si les parece, ¿no? Sí. Pero Tiempo hay un poquitito, siempre hay un poquito de tiempo. Sí, muchos mensajes en Facebook, muchos mensajes del luterano, del del armario, así que vuelva, dice ahí. No, ya, vuelva al luterano. Gracias, Roberto. Gracias, Walter. Pausa, ya. Gracias, Roberto. Cámbiate a la app Aguas Magallanes. Más cómodo, rápido y seguro. Descárgala y haz todo desde tu celular. Paga tu cuenta, informa una emergencia, solicita aplazamientos de pago, informa la lectura de tu medidor, conoce el horario de reposición de tu servicio, ingresa tus requerimientos y mucho más. Descubre estos y otros beneficios en www.aguasmagallanes.cl. Aguas Magallanes, esto es por ti. ¿Estás buscando comprar un auto? www.autowinnie.com, la plataforma más segura y económica para importar tu vehículo directamente desde Corea del Sur a Punta Arenas. Nuestros servicios son 100% seguros y el mantenimiento inicial es gratuito. ¿Qué esperas? Llámanos al +569 79 37 68 69 y cotiza gratis. Autowinnie.com. El domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Las personas con discapacidad que acudan a votar podrán optar al voto asistido, recibiendo ayuda por parte del presidente de la mesa receptora de sufragios o alguna persona de su confianza mayor de edad que lo podrá acompañar hasta la Cámara Secreta. Los electores con discapacidad visual tendrán a su disposición plantillas con ranuras, información táctil y sistema braille. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. ¿Conoces Click Estampados? Te invitamos a que nos visites y veas nuestra gran cantidad de productos que podemos elaborar en gráfica. Somos líderes en la región. Estampamos todo tipo de prendas, impresiones de gran formato, lona, PVC, adhesivos, banderas y One Way Vision. Además, etiquetas troqueladas, señaléticas, plotter de corte y todo tipo de letreros. Click Estampados, Croacia 599, esquina Chiloé. Mail clickestampados@gmail.com. Únete a los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro. Encuentra tu carrera en www.inacap.cl. Ven a conocer nuestra oferta académica. Te esperamos en INACAP Punta Arenas, de lunes a viernes en horario continuado de 9 a 20 horas. Matrículas abiertas, admisión 2020. Últimos cupos. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica acreditados por la CNA. Yo soy Bruno Camaggi. Hace 20 años que estoy en Teletón, primero como médico fisiatra y ahora como director médico nacional. Teletón ha sido parte de mi vida y a todos quienes ponemos el corazón en lo que hacemos día a día, estamos comprometidos y este compromiso lo asumimos hace rato. Porque son miles de familias que confían en nosotros, porque aquí hay vidas, hay sueños, hay esperanza. Por lo tanto, sí vale la pena lo que hacemos. Gracias a tu generoso aporte, cada año más de 31.000 familias reciben la atención que necesitan en la